Sí, es por la indignación que estamos sintiendo nosotros como funcionarios de la Contraloría General de la República ante todos los hechos publicados por la prensa. Y terminen con este despilfarro. Generó polémica que la secretaria del Contralor percibiera en promedio unos 20 millones de guaraníes en ingresos mensuales. La mujer ya renunció y existe una investigación fiscal sobre el caso. Sin embargo, la duda sobre el manejo discrecional del dinero público ya se instaló. Lo más llamativo es que se trata del ente que precisamente debe controlar irregularidades en instituciones públicas. ¿Ella trabaja todas esas horas que dice que trabaja? Las denuncias que hacen los compañeros, que esta persona inclusive se va a su casa a hacer otras cosas y se va a altas horas de la noche a marcar. Es que sí, que de lunes a viernes tiene un horario de 6 y se queda entre las 8 y 10 aproximadamente, y los sábados también cumple un promedio de entre 10 y 12 horas, ¿verdad? Se va a hacer sus cosas y después vuelve a marcar a la noche como si fuese de que todas esas horas fueron trabajadas. Vos que sos de recursos humanos, ¿te parece correcto que una persona trabaje de 6 de la mañana a 10 de la noche u 11 y los sábados 12 horas durante incluso en algunos casos 2 meses de seguido? La ley te permite, ¿verdad? Es disponibilidad. No, por supuesto que la ley permite. Yo te pregunto a vos como una persona encargada de recursos humanos, ¿es normal que una persona trabaje tantas horas durante tanto tiempo? Es cargo de confianza del Contralor. Liz Paola Duarte, desde enero del 2013 a marzo del 2015, se embolsó entre salarios y horas extras 524.272.000 guaraníes, según datos de Hacienda. Un promedio de 19.500.000 mensuales. De este monto, casi 14 millones de guaraníes solo por horas extras. Para llegar a esta cifra, debía hacer más de 200 horas extras por mes, cuando los demás solo llegan a 32. Sí, trabajamos todas horas extras. ¿Cuánto por ahí? ¿Cuántas horas al mes más o menos? 32. O sea, la mayoría cobra solamente 32 horas en extras y adicionales. La mayoría, sí. Aparte de las 6 horas que trabajan normalmente, ¿acá hay alguien que trabaje, por ejemplo, 18 horas al día? Y no sabría decirte si 18 horas. ¿Cuántas horas extras, por ejemplo, por mes? 16, no permite más, 16 mensual. Solamente que me resulta un poco difícil nomás de creer que una persona pueda trabajar tantas horas durante tanto tiempo. Pero a otra gente como que le lleva a pensar mal, diciendo en realidad me parece que le están pagando por horas que a lo mejor no está trabajando. Están los relojes biométricos, ¿verdad? Donde figura su marcación, ¿verdad? Liz Paola Duarte al parecer trabajaba en promedio 16 horas diarias, lo que le redituaba jugosos montos por horas extraordinarias. En agosto del año pasado se tomó 13 días de vacaciones. Trabajó 139 horas en total, por lo que debía cobrar 13 millones de guaraníes aproximadamente. Según Hacienda, sin embargo, la mujer recibió 19.570.000. Por razones aún no explicadas, le pagaron 6.600.000 de más, según los cálculos. El caso se torna aún más sospechoso cuando la mujer marca su salida con jogging y acompañada de su mascota. ¿Es normal que funcionarios ingresen con sus mascotas a la Contraloría o no? No, es más, siempre hubo una política de negarle el acceso a personas que venían con bermudas, en forma informal inclusive, ¿verdad? ¿No hay un albergue para mascotas, por ejemplo, acá? No, es más, te digo, nosotros no tenemos comedor. ¿Nunca se les planteó la posibilidad de precisamente racionalizar estos costos? Y estamos viendo eso. A partir de la resolución 280, que salió el 20 de abril, la Contraloría deja de pagar a funcionarios después de las 3 de la tarde, sin inclusión alguna. Es decir, ningún funcionario puede trabajar más de 8 horas al día luego de esta resolución, excepto Liz Paola Duarte, quien desde el 21 de abril hasta el 13 de mayo trabajó en promedio 14 horas por día. ¿Cuántas horas estas trabajan acá en Contraloría? 32 horas normalmente. Es lo que se permite en materia de horas extras. Sí. ¿Y en adicionales? También. Bueno, si fuera secretaria del Contralor, trabajarías de 6 de la mañana a 11 de la noche durante varios meses, varios años. No sé. Yo por lo menos hasta las 3, lo normal, que estamos autorizados, los funcionarios normales. O sea, más de 32. ¿Cómo que funcionarios normales? Funcionarios normales. ¿Y quiénes son los que trabajan más de eso? Averigüen. Centro de Atención al Ciudadano, Recepción de Denuncias, Contraloría General de la República. Sí, me parece que podríamos hacer una denuncia en particular.
los montos que ella estuvo percibiendo en los últimos 2 años y de acuerdo a las horas extras que trabajó. Y no me cierran los cálculos. Sí, eso sería mesa de entrada con la gente de atención al ciudadano, al cliente. Porque acá se reciben denuncias relacionadas a lesiones al patrimonio público. ¿Sabes? Y esto es lesión al patrimonio público en caso que se compruebe que es irregular. Además, instituciones. Entonces quería que ustedes investiguen a ver si estas horas corresponden porque a mí no me cierran los números. La verdad que yo no les puedo hablar de eso. ¿Cómo? La gente de atención al cliente. Y hay que hablar con la gente con ellos. Bueno, ya hace como 2 horas más o menos que intentamos hacer la denuncia aquí en Contraloría, pero aparentemente las personas o la gente que tenía que recibirnos no puede recibirnos. ¿Por qué? Están todos de reuniones. ¿Están de reunión? Sí. Están de reunión, por eso. ¿Cuánto percibió y que devuelva, como en otros casos se hicieron, la devolución del monto que fue cobrado de más? Lo que esperamos del señor Contralor es que abra esta institución. Y si efectivamente no hay nada que ocultar, que abra todo, que informe todo.